Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Por cuarta vez, un dron es derribado dentro del área de la prisión. Este contenía un paquete de marihuana que pretendía ser arrojado en la misma. Este tipo de prácticas ya ha sido utilizado en otras oportunidades. Los mismos han sido identificados y capturados, ya que el Servicio de Seguridad de la Prisión de Curazao está atento a este tipo de actividad ilegal. Cabe recordar que está prohibida la utilización de drones cerca del área de la prisión, así sea por hobby. Paramount International, encabezada por el señor Ansari y dueño del Banco de Caribe, quedaron sorprendidos cuando se enteraron por medios de comunicación la venta del banco y que el futuro dueño sería el señor Gregory Alias. Por este motivo, Paramount International comenzará una serie de demandas contra la venta del banco, que desde su punto de vista indican que es ilegal, ya que para poder realizarse la negociación se necesita previamente la aprobación de los accionistas. Estos pasos legales que tomarían Paramount International irían contra sus propias empresas, contra el Banco Central y en contra de los activos de las compañías del futuro comprador, por ser un proceso fraudulento la venta del Banco de Caribe. El Ministerio Público ha pospuesto el caso Bari, que se trata del asesinato de un comerciante venezolano que fue secuestrado y enterrado vivo el 30 de marzo del 2020. Indicaron que están en la búsqueda del principal testigo que huyó a Falcón, Venezuela, según declaraciones del principal acusado y que era mano derecha del comerciante. El tiempo de búsqueda y traída a Curazao puede durar de 9 meses a 1 año. El Ministerio Público está dispuesto a esperar, ya que consideran que su declaración es clave para terminar de esclarecer el caso. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Interrupción al presidente ruso Vladimir Putin durante un discurso televisado. El mandatario ofreció un mensaje el viernes ante decenas de miles de personas que asistieron a un gran concierto en el principal estadio de fútbol de Moscú para celebrar la anexión de la Crimea ucraniana en 2014. Putin estaba alabando el heroísmo de los soldados rusos desplegados en Ucrania cuando súbitamente la televisora pública Rossiya 24 comenzó a mostrar otros momentos del mismo evento, discursos oficiales y canciones populares. Ocurrió que el inicio de la operación coincidió por casualidad con el cumpleaños de uno de nuestros destacados militares, 15 minutos después, la cadena retomó la difusión de la intervención del mandatario en diferido. Según el portavoz del Kremlin, la transmisión fue interrumpida por un fallo técnico en un servidor. La televisión estatal rusa está estrictamente controlada y estas interrupciones son muy inusuales.